Ahora tenemos a los llamados anillos fusionados. Un anillo fusionado, por ejemplo, es el naftaleno, que son dos bencenos unidos. Entonces acá, en el caso del naftaleno, las ubicaciones o localizaciones ya están establecidas. Por ejemplo, esta posición ya está establecido que es la posición número 1. Esta posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8. Entonces, las ubicaciones ya están establecidas. A estas ubicaciones también se les conoce con otra simbología. Por ejemplo, la posición 1 también es conocido como posición alfa. La posición 2 también es conocido como la posición beta. La posición 3 es posición beta. La posición 4 es posición alfa. Y así sucesivamente. Clasificación. Dentro de los compuestos aromáticos, podemos decir que pueden ser homocíclicos o heterocíclicos. ¿Cómo es esto de homocíclico o heterocíclico? Por ejemplo, en el caso del benceno, diremos que es homocíclico porque todos los carbonos forman una cadena cerrada. O sea, la cadena cerrada está formada por un solo tipo de átomo, carbono en este caso. Entonces acá habría carbono, 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 carbono y carbono. Como observamos, la cadena cerrada está formada por átomos de carbono. Entonces sería un homocíclico. En este otro caso, heterocíclico, hetero, diferente. Significa que en la cadena cerrada hay un átomo diferente a los demás. ¿Y quién es en este caso? El nitrógeno. Entonces acá tenemos carbono, 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 carbono. Y acá en lugar de un carbono se ha colocado un átomo de nitrógeno. Entonces esta estructura se llama piridina. Entonces la piridina es un heterocíclico. Y el benceno sería un homocíclico. ¿Cómo reconocemos si un compuesto es aromático o no es aromático? Por ejemplo, acá tengo varias estructuras. Entonces, esta primera estructura tiene acá un enlace pi y acá tiene otro enlace pi. Entonces, acá un enlace pi, en total hay 4 electrones pi. En esta estructura, acá hay un enlace pi, acá hay un enlace pi. 2 más 2 me da 4, hay 4 electrones pi. En esta estructura, acá hay un enlace pi, enlace pi, enlace pi. Acá hay 2, 4, 6, hay 6 electrones pi. En esta estructura, 2, 4, 6, 8, hay 8 electrones pi. En esta estructura, 2, 4, 6, 8, 10, acá tenemos 10 electrones pi. Aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, acá tenemos 14 electrones tipo pi. Entonces, de estas estructuras, ¿quiénes serán considerados aromáticos? Los que son considerados aromáticos es esta estructura de acá, que sería una de las estructuras resonantes del benceno. Entonces, esta estructura se considera aromático. Esta estructura que tenemos acá, de 10 electrones, en estructura cerrada, también se considera aromático. Entonces, tenemos otra estructura aromática. Es un aromático. Esta estructura que tiene 3 anillos fusionados también se considera aromático. ¿Ya? Así es. Entonces, de todo este conjunto de estructuras hemos encontrado 3 estructuras aromáticas. Veamos la reacción característica de estos compuestos aromáticos. Habíamos mencionado inicialmente que los compuestos aromáticos tienen en su estructura dobles enlaces y uno podría pensar que sufren reacción de adición. Bueno, no es su principal reacción. Los dobles enlaces, había comentado, que estaban protegidos por un proceso conocido como resonancia. Entonces, la resonancia protege a los dobles enlaces. La reacción de adición no está favorecida. ¿Quién se favorece? La reacción de sustitución. Entonces, la reacción que está favorecida, ¿cuál es? La reacción de sustitución. Veamos reacciones de sustitución. Entonces, tenemos aquí el benceno, que reacciona con el cloro y va a formar el clorobenceno. ¿Qué ha pasado acá? Un átomo de hidrógeno, acá está el átomo de hidrógeno, el cloro, acá tenemos cloro diatómico, entonces tenemos cloro acá y cloro acá. Este cloro va a ocupar el lugar del hidrógeno. Entonces, este hidrógeno sale de la estructura y un cloro ocupa su lugar. Entonces, como podemos observar, ha habido una reacción de sustitución. En este otro caso ocurre lo mismo. El benceno, recuerda que por acá tiene un hidrógeno y toda esta estructura
va a entrar en el lugar de ese hidrógeno. Y tenemos acá, ¿no?, que ha habido una reacción de sustitución. Todo este grupo de átomos ha entrado en la posición del hidrógeno. Continuamos ahora con los compuestos orgánicos oxigenados. Es decir, en la estructura va a estar el átomo de oxígeno. Veamos qué compuestos se forman cuando entra el átomo de oxígeno dentro de las estructuras. Por ejemplo, tenemos al aldehído. El aldehído es el CHO. Tenemos acá carbono, hidrógeno, oxígeno, unido a un R. El R significa resto alquílico. En su nomenclatura, los aldehídos, su nombre va a terminar en al. Así tenemos el metanal, el etanal, el propanal, el butanal, el pentanal, el hexanal, el eftanal y sucesivamente, pues, ¿no? El grupo funcional es el CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Veamos este CHO aquí en la estructura. Tenemos el carbono, acá observamos el carbono, forma con el oxígeno un doble enlace. Hay un doble enlace entre carbono y oxígeno. Vemos que el carbono se enlaza al hidrógeno y el carbono se enlaza al R. Todo esto de acá sería el resto alquílico. Entonces, ¿qué representa esto para mí? Esto para mí representa el resto alquílico. Entonces, toda esta parte de acá es el R. ¿Qué sería el resto alquílico? Entonces, tenemos nuestro resto alquílico, tenemos el carbono doble enlace oxígeno y el enlace con el hidrógeno. A este carbono doble enlace oxígeno también se le conoce con el nombre de carbonilo, ¿no? Es el carbonilo. El carbono se considera carbono primario. Entonces, si nos preguntan, ¿el carbono del grupo carbonilo en los aldehídos es primario? Y eso sería verdadero. Tenemos acá otra estructura donde tenemos a la cetona. En la cetona, ¿no?, tenemos el R unido al carbono oxígeno unido al R'. Las cetonas, en su nomenclatura, su nombre va a terminar en ona. Entonces, las cetonas, su nombre terminan en ona. Acá tenemos el grupo funcional, que es carbono enlazado al oxígeno, carbono unido al oxígeno. Veamos estructuralmente cómo está enlazado el carbono al oxígeno. Ah, mira, entre el carbono y el oxígeno hay un enlace doble. Así es, hay un enlace doble. Este carbono se une a otro carbono. Todo este es un resto alquílico. Entonces, toda esta parte de acá nos podemos decir que es un R. Y acá también, mira, carbono con 3 hidrógenos. Todo esto de acá también podemos decir que es un R'. Entonces, el grupo carbonilo se une a un R y a un R'. Entonces, tenemos acá el grupo carbonilo. Por acá tenemos que este carbono, ¿no?, de la acetona se considera un carbono secundario. Si así analizamos un poquito más, recuerda, cuando el carbono formaba un enlace doble, ¿qué tipo de hibridación tenía? Muy bien. ¿Cuál era la hibridación? sp2. Eso significa que este carbono tiene una hibridación sp2. Igualito en el aldehído. Este carbono tiene una hibridación sp2. Ahora pasamos a los alcoholes. En los alcoholes, el grupo funcional es el OH, ¿no?, el oxígeno unido al hidrógeno, enlazado al resto alquílico. Entonces acá tenemos un resto alquílico unido al OH. En su nomenclatura, los alcoholes se caracterizan porque su nombre termina en ol. Así tenemos el etanol, el propanol, el butanol, pues, ¿no? Entonces el nombre termina en ol. Ahora, este resto alquílico sería esto de acá. Este sería el R, unido al OH. Ahora, el grupo funcional debe estar unido a un carbono saturado. ¿Qué significa eso? Un carbono con hibridación sp3. Entonces, cuando este grupo funcional se une a un carbono con hibridación sp3, diremos que estamos frente a un alcohol. Acá tenemos tipos de alcoholes, por ejemplo, el alcohol primario. El alcohol primario es cuando el grupo funcional se une a un carbono primario. Por ejemplo, este es el grupo funcional. Este grupo funcional se está uniendo a este carbono. ¿Y qué tipo de carbono es este? Primario. Como el carbono es primario, el alcohol también es primario. Alcohol secundario. En este caso tenemos esta cadena y acá tenemos el carbono unido al grupo funcional. Y este carbono es secundario. Como el carbono es secundario, el alcohol también es secundario. Entonces tenemos por acá un carbono secundario unido al alcohol que también sería secundario.